Nosotros nos preguntamos, ¿por qué en Cataluña no se respeta la sentencia del Tribunal Constitucional en materia lingüística? ¿Por qué se sigue discriminando al castellano? Algunas asociaciones cívicas han decidido tomar cartas en el asunto. Que el castellano no se está utilizando de manera equiparable al catalán sigue siendo una realidad en las escuelas públicas y privadas de Cataluña, a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que instan a introducir la lengua castellana como idioma vehicular en todos los niveles educativos en proporción equitativa con el catalán. De momento el gobierno de la Generalitat se está dedicando a mirar hacia otro lado y a hacer caso omiso a las resoluciones de los altos tribunales. Es por este motivo que ante esta situación la Asociación por la Tolerancia y la plataforma Impulso Ciudadano de manera conjunta han enviado una carta al rey Juan Carlos con la intención de que el monarca ejerza su papel de moderador tal y como establece la Constitución española ante la insumisión del gobierno catalán. De hecho, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, asegura que lo que está haciendo el gobierno de Artur Mas es practicar diariamente una sistemática discriminación hacia quienes se identifican con el castellano. Además, las asociaciones sostienen que esta actitud está contribuyendo a crear un clima de inseguridad jurídica e insurrección de largo alcance en Cataluña. ¿Será posible conseguir que la situación que atraviesa la enseñanza en materia lingüística pueda llegar a cambiar y, por tanto, se utilicen las dos lenguas oficiales de manera equiparable en las escuelas? ¿Por qué se sigue discriminando el castellano en Cataluña cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo? Barcelona, Paco Pou, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues una primera consideración. A veces tenemos esta sensación desde Barcelona de transmitir una especie de crónicas de la diferencia, una especie de Diferelandia, de Disneylandia, donde hay como un esfuerzo en mostrar en qué somos diferentes. Yo lo que diría es, no vamos a hablar hoy del idioma, no vamos a hablar de castellano, de catalán. Vamos a hablar del Estado de Derecho, es muy distinto. Lo que se está debatiendo aquí no es un tema que parece ya superado y que el Estado de Derecho había superado mediante, primero, una sentencia del Tribunal Supremo, que es lo más reciente, y anteriormente una sentencia del Tribunal Constitucional refiriéndose al Estatut de Cataluña, donde dejaba muy claro el derecho que teníamos los ciudadanos en Cataluña a obtener el castellano como lengua vehicular. Esto parece que va a seguir igual, que nada ha cambiado, que se ignoran estas sentencias. Tenemos aquí hoy con nosotros, para participar en este aperitivo de Dando Caña, a José Domingo. José Domingo, que nos va a explicar primero qué es lo que está pasando y después qué es lo que estáis haciendo. Pues yo creo que lo ha concretado muy bien. Creo que es un tema relacionado con el incumplimiento de las normas, el incumplimiento de las sentencias. En definitiva, se está planteando por parte de algunas instituciones en Cataluña un ataque al Estado de Derecho. Es este el entorno en el que nosotros queremos plantear el tema, y por lo que hemos acudido al rey para que ejerza. ¿Habéis acudido al rey en forma de una carta? Le hemos remitido una carta respetuosa, en la que tanto la Asociación por la Tolerancia como Impulso Ciudadano solicitamos que ejerza las funciones que le reconoce el artículo 56 de la Constitución, es decir, que ejerza de moderador, de árbitro, ante una situación que entendemos o definimos de insumisión por parte de determinadas instituciones y que puede poner en claro peligro la estabilidad institucional y constitucional. Hay que tener en cuenta que hace pocos días el rey recibió a los expresidentes del Tribunal Constitucional precisamente alarmado ante una situación de deterioro de la imagen de esta institución fundamental para el funcionamiento del Estado democrático. Pues nosotros, a la vista de esa recepción y a la vista de que el presidente Mas, en la audiencia real que tuvo a bien otorgarle el rey con motivo de su nombramiento como presidente de la Generalitat, hizo unas manifestaciones que claramente nosotros consideramos inapropiadas e inexactas. Habló de un ataque al catalán, y se puso una posición a la defensiva que en estos momentos desde luego no era para nosotros. Porque lo que está pasando este curso escolar, por ejemplo, y desde luego el curso que viene, para que un alumno pueda recibir educación en castellano, se encuentra primero que en ningún colegio lo va a encontrar de lengua vehicular, y si él lo pide, lo que tendrá es un gesto de segregación que consiste en aportarle un traductor que de alguna manera lo separa del resto de su clase. Eso es así, la realidad sigue siendo así. Entonces, el tema jurídico vuestro, ¿no hay otro paso procesal en el que poder reclamar la ejecución de alguna manera de la sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo? El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ya han fijado una doctrina muy clara, que es en la primera enseñanza, es decir, hasta los 7 o hasta los 8 años, en función de lo que entendamos como primer ciclo de educación primaria,
los alumnos catalanes, los padres y los tutores de los alumnos catalanes pueden escoger la lengua de escolarización, porque lo dice la ley. La ley. La realidad es distinta. Y en definitiva, digamos que hasta los 8 años ese es el sistema. Desde el año 94 una sentencia del Tribunal Constitucional ya estableció que a partir de los 8 años existe el modelo que se llama de conjunción lingüística, en el que debe haber una presencia equilibrada tanto del catalán como del castellano en las aulas. Eso no es así. En la primera enseñanza se aplica un modelo que se llama de atención individualizada y que el Tribunal Supremo ha dicho que no es adecuado, es decir, que es darle una atención, un tratamiento individual al niño que solicita la educación en castellano. Eso no puede ser así. No puede ser. Es una situación absolutamente anómala y que nadie quiere para su hijo, por poco más o menos. Y a partir de esos 8 años, pues se ha de hacer una escolarización bilingüe. Javier, Pues bueno, ¿qué opináis ahí? Seguro que tenéis alguna pregunta para conocer la situación real en Cataluña. Sí, claro, señor Domingo, saludos desde Madrid, muy buenas tardes. Hola, Javier. Dígame usted, señor Domingo, ¿qué le parece que un restaurante de Marbella no cumpla la ley antitabaco y caiga sobre todo el peso de la ley, le amenacen con una multa de 145.000 euros y le cierren el negocio, y que en cambio una institución pública como la Generalitat de Cataluña no acate una sentencia del Tribunal Supremo y aquí no pasa absolutamente nada? ¿No estamos ante un doble rasero demasiado escandaloso? Pues sí, pero no solamente en temas de sentencias del Tribunal Supremo, les plantearé otros ejemplos. La mayoría de los ayuntamientos catalanes no cumplen con la ley de banderas. Y eso que está previsto en la ley, que está previsto en la Constitución, que está previsto en el Estatuto de Autonomía, resulta que no pasa nada, y incluso el delegado del Gobierno, las distintas administraciones hacen caso, omiten cualquier tipo de actuación para ejercer su función, que es el del cumplimiento de la norma. Le pongo ese ejemplo. En el caso de la escuela, pues ya desde hace muchos años, no es desde ahora, sino que desde hace muchos años ya no se viene cumpliendo la normativa. Lo único que pasa es que 3 sentencias recientes del Tribunal Supremo han dejado las cosas muy claritas, que es que la lengua vehicular castellana y la lengua vehicular catalana deben estar presentes en la escuela, y eso clarísimamente las instituciones, tanto la consellera de Educación como el propio presidente Mas, han dicho que no van a dar cumplimiento. Y no van a dar cumplimiento porque aluden ellos a la competencia exclusiva en esta materia. Pues la competencia exclusiva existe, pero evidentemente conforme a lo que marca la Constitución, y el Tribunal Constitucional lo ha dejado clarísimo. Las dos son lenguas de enseñanza en Cataluña, y estamos por lo tanto en un problema de insumisión. Y más allá de obediencia o no a las leyes, como bien le planteaba Paco por el principio, señor Domingo, lo realmente grave del asunto es una cuestión de libertades individuales de un ser humano que debería tener derecho a elegir la lengua en la que se educa a su hijo o cuál es la lengua vehicular, y eso no se está respetando. Es una agresión contra los ciudadanos de Cataluña. Eso no se respeta, evidentemente, no se respeta, pero por una voluntad de las autoridades políticas y, por cierto, y por una omisión del Gobierno central, que también tiene instrumentos para corregir esta situación. Vamos a ver eso, sí. ¿Cuáles son los instrumentos? Pues lógicamente tiene el instrumento que existe, que es el de la alta inspección, y que en su día ha hecho dejación de ella, de forma que también existen cumplimientos normativos, de forma que puede incluso establecer leyes a nivel del Estado en las que se dispongan las normas adecuadas para hacer valer eso, o sencillamente requiriendo a la Generalitat que cumpla la norma y que cumpla las sentencias, que él lo puede hacer y tiene los instrumentos para hacerlo. Pero ¿qué pasa, verdad, en un Estado de Derecho cuando se cumple la ley de antitabaco a rajatabla, cerrando locales? Aquí habría que cerrar hasta el último colegio en Cataluña. Javier. Sí, Paco, yo creo que lo único que podemos hacer es desearle todo el mayor éxito posible al señor Domingo y a estas asociaciones cívicas que están luchando por sus derechos. Muchas gracias, don José Domingo, por habernos acompañado. Y Paco, gracias también por ponernos sobre la mesa de debate los asuntos más candentes de Cataluña. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Adiós.